Hermanos, continuamos con nuestra serie de la primera carta del apóstol Juan y la semana antepasada habíamos comenzado a meditar en los versículos del 7 al 21. Esta extensa sección del 7 al 21 el apóstol Juan nos está hablando del amor. La semana antepasada habíamos considerado los versículos del 7 al 11 donde el apóstol Juan nos dice que el amor, ¿se acuerdan?, es la respuesta que todo cristiano tiene frente a esta manifestación visible del amor que el Padre nos ha dado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Ese era el núcleo de la predicación pasada. Dios manifiesta su amor en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hay una obra externa ahí y nosotros respondemos a ese amor amando. Ahí decíamos la semana antepasada, ese amor nos inspira. Esa es la obra externa. Pero fíjense que el apóstol Juan, del versículo 12 al 16 que acabamos de leer, el apóstol Juan nos va a presentar el amor ahora como el fruto de un obrar interno en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. ¿Se fijan el flujo de ideas para que lo tengan muy en cuenta? La semana antepasada Dios nos presentaba su obra externa, nos presentaba el amor como nuestra respuesta a esa cruz. Esta semana el apóstol Juan nos presenta el amor como una respuesta que se engendra en nosotros, como algo que Dios recrea en nosotros a través de su obra interna, producto del Espíritu Santo. Amén. Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta dentro de esta predicación. Vuelvo a repetir el propósito del apóstol Juan a hablar del amor. El propósito es que él no busca reprender a sus hermanos porque no estaban amándose. Él no busca reprenderlos, sino que él busca que ellos adquieran confianza en la obra de Dios. Para que cuando ellos adquieran confianza en la obra de Dios, ellos puedan amarse los unos a los otros. No hay otra forma, hermanos míos, que nosotros nos amemos de forma genuina si no tenemos esa confianza en la obra que Dios hace en nosotros. En su obra externa ahí en la cruz, en la obra interna que Él hace en nuestros corazones, es la única forma de que haya amor genuino los unos por los otros. Si no, va a ser un amor legalista. Por lo tanto, ¿cuál es el tema central de esta predicación? Hermano, ten confianza en que permaneces en Dios y Dios permanece en ti. Y así podrás amar, así podrás permanecer en amor. Ten confianza no en tu capacidad de amar, sino en la obra que Dios ha hecho en ti. Amén. El título es Permaneciendo en amor. Permaneciendo en amor, y lo que ha dicho el apóstol Juan del versículo 12 al 16, vamos a levantar 3 encabezados. Dios nos ha dado de su Espíritu, punto 1. Punto 2, el Espíritu nos lleva a confesar a Cristo como Señor y Salvador. Y punto 3, el Espíritu nos lleva a permanecer en amor. Hay un flujo de ideas que vamos a ir viendo. Que el Señor nos ayude. Versículo 12, el apóstol Juan comienza diciendo algo sorprendente. A Dios nadie le ha visto jamás. ¿Les parece conocida esta expresión? Todos los que han leído el Evangelio de Juan saben que esta es una expresión que el apóstol Juan utiliza ya en el Evangelio, al final del prólogo, versículo 18. ¿Se dan cuenta? ¿Se acordaron de eso, no? Es la misma expresión, palabra por palabra. El apóstol Juan dice ahí, a Dios nadie le ha visto jamás, allá en el Evangelio, al final del prólogo, versículo 18. Dice lo mismo. Pero ahí dice, a Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso es lo que dice allá, en el Evangelio. ¿Se acuerdan? Y esto es una verdad asombrosa. Dios es un ser espiritual y por lo tanto invisible e intangible, pero nosotros le podemos conocer a través de su Hijo. El Dios invisible se volvió visible, tangible en la persona del Hijo. Eso lo sabemos bien, ¿cierto? En la encarnación. ¿No es así? Cristo nos ha dado a conocer a Dios. Pero lo que dice aquí el apóstol Juan
es que Dios también se está revelando ahora en su iglesia. Eso es lo que está diciendo. Síganme con esta siguiente idea. Dios es un ser espiritual que se había manifestado de muchas formas en el Antiguo Testamento, a través de la Shekinah, ¿se acuerdan de esa parte, no? A través de la columna de fuego, hablaba a través de sus profetas, pero ahora, al final del tiempo, se manifestó en la persona del Hijo, en esa encarnación sublime. Él nos ha dado a conocer, como nos decía nuestro pastor la semana pasada, Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Amén. Pero ahora, dice el apóstol Juan, a Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Se dan cuenta que uno esperaría que el apóstol Juan siguiera con Cristo le ha dado a conocer, pero ahora en la carta dice algo diferente? Dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Hermanos, sígame con esta idea. Dios es invisible, es espíritu. Se dio a conocer a través del Hijo, pero ahora se sigue revelando a través de las relaciones de amor dentro de su iglesia. ¿Se da cuenta? Esto es maravilloso, hermanos. Dios, que es un ser espiritual, se dio a conocer a través del Hijo, pero ahora se sigue revelando en el amor los unos por los otros dentro de su iglesia. En Cristo el Dios invisible se volvió visible. En Cristo el Dios que no se podía palpar se volvió palpable. Ahora el Cristo que retornó a la presencia de Dios sigue muy presente en este mundo y muy tangible en las relaciones los unos con los otros dentro de su iglesia. Esto es maravilloso. Esto es absolutamente maravilloso. Y si tú eres nuevo dentro de esta iglesia, perfectamente te puedes preguntar lo siguiente: ¿cómo sé que Dios está aquí si no lo veo en medio de ustedes? Si no lo veo en medio de ellos. ¿Te has preguntado eso, no? Yo me lo pregunté cuando llegué a la iglesia. ¿Cómo sé que este grupo de personas tiene comunión con Dios, con el Dios verdadero, si yo no lo veo en medio de ellos? ¿Se han preguntado eso cuando llegan a la iglesia? O quizás personas nuevas se están preguntando, ¿cómo yo sé que Dios está aquí? Bueno, la respuesta la da el apóstol Juan. La forma de ver a Dios en medio de esta iglesia es a través de las relaciones de amor que ellos tienen los unos con los otros. Amén. Esto es maravilloso, hermanos. Aquí el apóstol Juan nos dice, cuando ellos se amen, yo permaneceré con ellos. No, lo que está diciendo el apóstol Juan es, yo estoy con ellos porque ellos se aman. Es una evidencia, el amor entre ellos es una evidencia que yo estoy en medio de ellos. Esto es maravilloso, hermanos. Y de hecho el apóstol Juan añade algo. Fíjense, al final del versículo 12, y su amor se perfecciona en nosotros. Es decir, el amor mutuo no tan solo es la evidencia que estoy en medio de ellos, dice el Señor, sino que yo reproduzco mi amor en ellos. Yo estoy reproduciendo mi amor dentro de ellos. Su amor se ha reproducido en nosotros perfectamente. Eso está diciendo el apóstol Juan. Podríamos decir también, su amor se ha manifestado perfectamente en el amor mutuo que ellos tienen los unos con los otros. ¡Wow! A mí me impresiona mucho esto. El Dios invisible se hace muy tangible en el amor que los miembros de una iglesia se tienen los unos con los otros. Hermano, quédate con esto en el corazón. Cuando nos amamos los unos a los otros, hacemos al Dios invisible, visible, tangible. Lo hacemos vida, aquí, real, en medio de nosotros. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Hermanos, cuando ustedes tienen un gesto de amor hacia mí, yo perfectamente puedo decir, Dios me ama a través de ellos. Perfectamente, y eso es algo innato en cualquiera de nosotros. De hecho, les tengo una infidencia.
Siempre saco a mi esposa a colación y esta no va a ser la excepción. Mi esposa estaba un día muy enferma, se enfermó mucho este año, y estaba con mucha pena. Y de repente me llama al trabajo, me dice, Dios me ama, porque una hermana le había traído una cazuela. Fíjense la conclusión que ella misma llegó, Dios me ama. Y yo me alegraba mucho por ella, no por la cazuela, porque no probé la cazuela, pero me alegraba mucho por ella, porque yo decía, Dios está demostrando su amor para ella. Fíjense el concepto, cuando alguien tiene un gesto de amor los unos por los otros, uno perfectamente dice, Dios me está amando. Y alguien podría decir, ¿pero no es el hermano? Sí, también el hermano, pero Dios a través del hermano, ¿cierto? Eso es real, su amor se ha manifestado entre nosotros, dice su palabra. Muchas veces Dios demostrará su amor para contigo utilizando otro hermano. Y eso es algo innato que nosotros tenemos. Llegamos a esa conclusión de forma innata, Dios me está amando. Dios me está amando a través de ese hermano, ¿sí o no? Y si tú eres nuevo o nueva en esta iglesia, seguramente has recibido una caricia, un consuelo, un abrazo, un ánimo, y tú perfectamente puedes decir, Dios me está consolando, Dios me está acariciando, Dios me está abrazando, Dios me está subiendo el ánimo. Perfectamente puede ocurrir eso. Hermanos, Dios es invisible, a Él no le podemos abrazar, no le podemos besar, quisiéramos hacerlo, pero ¿cómo lo hacemos? Amando a aquellos que Él ama. ¿Cuándo amas a tu hermano? ¿Cuándo le das un apapacho a tu hermano? ¿Una caricia a tu hermano? ¿Cuándo eres amable, compasivo, tierno, afectuoso con tu hermano en la fe? Estás demostrando el amor que tú tienes hacia ese Dios invisible. ¿Se fijan en el versículo 12 como eso, no? Hermanos, el mundo ya está lleno de iglesias que se despedazan las unas por las otras. Está lleno. Uno puede ver en internet, uno tiene testimonios de otras iglesias donde hermanos no se saludan, se difaman, se menosprecian. De hecho, esos hermanos se desprecian dentro de la iglesia y desprecian a sus otros hermanos en la fe por ser de otras denominaciones. Pero yo les pregunto, hermano, ¿qué ve el mundo? ¿Qué ve el mundo? En el mejor de los casos, a un Dios que creó y que se fue. En el mejor de los casos. ¿Por qué no somos testimonio? La iglesia no está haciendo testimonio de Dios vivo. Porque las iglesias se dedican a pelearse las unas con las otras. Es por eso, Iglesia Bíblica, Cristo Admirable, les tengo un desafío 2025. ¿Lo quieren aceptar? Les tengo un desafío 2025. Hermanos, nosotros somos diversos. Nuestras personalidades son diversas. ¿No es así? Y por esta diversidad, y también tenemos que reconocer, por nuestras debilidades, muchos de nosotros ni siquiera hubiéramos llegado a compartir o a tener amistad. Obviamente somos de distintas edades, distintos contextos, pero hermanos, vamos a cumplir 2 años. Y vamos a cumplir 2 años porque Dios nos reunió en este pequeño rebaño con un propósito. ¿Y sabes cuál es el propósito? De ser sal y ser luz en medio de este mundo en tinieblas. No hubiéramos llegado nunca a compartir los unos con los otros, pero tenemos un propósito de parte del Señor, dar a conocer al Dios vivo en el que creemos. Por lo tanto, Dios llenará, reproducirá, sembrará en tu corazón el amor que Él tiene en tu corazón para que tú lo derrames con tu hermano. ¿Cuál es la invitación, hermanos, para este 2025, Iglesia Bíblica, Cristo Admirable? Amémonos más los unos a los otros para mostrar con una mayor nitidez a un Cristo admirable. ¿Quién toma este desafío? Amémonos más los unos a los otros para mostrar con mayor nitidez a un Cristo admirable. Dios nos ama, pero nos da esta responsabilidad de mostrar cada vez más a un Cristo muy presente, muy vivo. A un Cristo que resucitó al tercer día, que ascendió en los cielos y gobierna todo y que ahora está muy presente dentro del mundo en las relaciones de su iglesia y que un día retornará.
y que un día va a volver. ¿Amén? ¿Quién toma este desafío? Amén, perfecto. Y el que quiera sumarse a este desafío, por supuesto, esta iglesia está con los brazos abiertos. Y quizás alguien se puede estar preguntando, yo me lo estaría preguntando, pero ¿cómo Dios, de qué forma Dios ha sembrado su amor en ellos? ¿De qué forma Dios reproduce su amor en sus corazones? ¿De qué forma lo hace? ¿Cómo es que ellos logran amar con el amor que Dios ama? Bueno, el apóstol Juan contesta esto en el versículo 13. Lean conmigo, dice, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. En que nos ha dado de su Espíritu. Aquí hay algo maravilloso. En el antiguo pacto, hermanos míos, Dios estaba en su pueblo, entre su pueblo. A través del tabernáculo estaba la presencia de Dios, posteriormente en el templo, pero ¿saben qué? Dios no habitaba en el corazón de su pueblo. Aunque Dios extendía sus brazos amorosamente a Israel, Israel no estaba con Dios. Eran desobedientes, eran idólatras, rebeldes, rechazaban el amor de su Dios. Su naturaleza era pecaminosa y el pecado bloqueaba la relación entre Dios y el hombre. Aunque Dios estaba con su pueblo, el pueblo no estaba con Dios. Pero ¿saben lo que hizo Dios? Él seguía amando con un amor eterno y envió a su Hijo para que Él muriera por los pecados de su pueblo. Cuando Cristo murió por los pecados de su pueblo, quitó aquello que entorpecía esta relación, el pago por los pecados. ¿Y saben lo que hizo Dios? No tan solo decide morar con su pueblo, sino que decide morar en el corazón de cada uno de los que constituían su pueblo. Esto es maravilloso, hermanos. Ahora Dios decide morar en el corazón de los creyentes. Y esto es lo que Cristo le anuncia a sus discípulos. El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Esto me encanta. Vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Después más adelante le dice, les conviene que yo me vaya. Yo si hubiese estado ahí, yo le diría al Señor, Señor, ¿de qué forma nos conviene que tú te vayas? ¿De qué forma nos conviene que tú regreses al cielo a tu gloria? ¿No nos conviene más que estés a nuestro lado, Señor, y que te podamos tocar, te podamos abrazar, que podamos escuchar tu voz? El Señor dice, yo haré morada en ustedes. No tan solo me van a tener al lado, Señora, me van a tener dentro de ustedes. Mi Padre reproducirá mi ser en ustedes. Mis virtudes ahora serán sembradas en tu corazón. Eso es lo que nos convenía. ¿Se dan cuenta? Ahora Cristo mora en nosotros. Ahora Cristo está, nosotros vamos muriendo y Cristo se va aumentando en nosotros. Estamos siendo transformados a la imagen de nuestro Señor. Eso sí que nos conviene, porque nos fue dado de su Espíritu, hermanos míos. Es por eso que el apóstol Pablo a los Corintios les dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Son seres sagrados porque son habitados por el Dios vivo. Pablo le dice a los de Efesios, ustedes, Cristo mora en su corazón por la fe. Cristo mora dentro de ustedes por la fe. Eso es maravilloso, hermanos. Por eso sabemos que estamos en Dios y que Dios está en nosotros porque Él nos ha dado de su Espíritu. Él nos ha dado de su Espíritu. El Dios invisible se volvió visible en Cristo. Cristo ahora toma para sí una iglesia y sigue siendo visible a través del amor los unos por los otros. Ese amor se reproduce en nosotros por la obra del Espíritu Santo. Hermanos, tengan confianza en la obra de Dios. Tengan confianza en la obra de Dios. Permítame terminar este punto con una exhortación. Si eres morada del Espíritu Santo, sigue el consejo de Pablo a los Gálatas capítulo 5.
versículo 16. Fíjense lo que le dice el apóstol Pablo. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Versículo 25. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Amén. Antes solo podíamos hacer una cosa, pecar. Solo podíamos seguir los deseos de la carne. Pero ahora que hemos sido rescatados por el Señor, ahora podemos entender la voluntad de Dios porque tenemos el Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Por lo tanto, les digo, de parte del Señor, sean obedientes al Espíritu Santo. Antes, en una discusión, confieso, me gustaba ser bien tosco, áspero. Y la carne, ¿sabes lo que decía? Me felicitaba, bien, Tomás. Ahora, ¿sabes lo que dice el Espíritu Santo? Estás siendo áspero, debes disculparte. Antes era vanaglorioso, me gustaba jactarme, y la carne, ¿qué me decía? Excelente, Tomás. Ahora el Espíritu Santo me dice, no. La humildad es la virtud por excelencia de aquellos que pertenecen al reino de los cielos. El Espíritu Santo ahora da testimonio en nuestros corazones de que somos hijos, da testimonio de que podemos ir a las rodillas cuando pecamos y tener perdón de Dios a través de la obra de Cristo, pero también te va a decir, debes perdonar. Debes perdonar. Pero ¿cómo voy a perdonar si me ofendió tanto? Como tú fuiste perdonado en Cristo. Eso va a decir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, debes amar a aquel. Pero Señor, es tan difícil de amar. Tú no conoces al hermano Tomás. Es muy difícil de amar. Y el Espíritu Santo dirá, mira cómo te ha amado Dios. Mira cómo te ha amado Dios. Y tú no eres mejor que Él. Pero Señor, me hace perder la paciencia, me cansa. Y el Espíritu Santo dirá, ¿cuánta paciencia yo he tenido contigo? Y aún así sigo morando en tu corazón. Saluda con ternura, te va a decir el Espíritu Santo. Dile que es importante para ti. Pero Señor, dile que es importante. Ten paciencia, mira con misericordia, ama como fuiste amado. Hermanos, en la vida ustedes, minuto a minuto, segundo a segundo, ustedes se van a encontrar con una decisión, todos los días, en cada momento. O hacen la voluntad del Espíritu Santo o siguen los deseos de la carne. Ya no están atados a su naturaleza pecaminosa. Ahora pueden hacer la voluntad del Espíritu Santo. Les pregunto, ¿cómo pretenden vivir? ¿Cómo pretenden vivir? Hagan la voluntad del Espíritu Santo. Hagan la voluntad de Dios. Ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Sigamos el consejo que nos da el apóstol Pablo. Como sé que pertenezco a Dios y Dios permanece en mí, nos ha dado de su Espíritu, y ese Espíritu, segundo punto, nos hace confesar a Cristo como Señor y como Salvador. Vamos a nuestro segundo punto. El apóstol Juan dice en el versículo 14, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Versículo 15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y seguramente muchos de ustedes se están preguntando, igual como me pregunté yo cuando estaba meditando en este pasaje, ¿por qué el apóstol Juan, hablando del amor, introduce este concepto de creer en Cristo? ¿Se dan cuenta que está hablando del amor, de la obra externa, la obra interna, y ahora dice esto de confesar a Dios? ¿No se le habrá pasado esto al apóstol Juan y lo habrá metido entre medio esto? Y aquí hay algo que ustedes no pueden olvidar. No pueden olvidar. Aquí hay dos verdades que son inseparables. Síganme con atención. El mismo Espíritu que te hace confesar a Cristo como Señor y Salvador es el mismo Espíritu que te hace amar como Dios ama. Y eso es inseparable. Eso es inseparable. Amén. Quizás alguna persona aquí
escuchando la primera parte de este sermón, podría decir, yo siento amor en mi corazón. De hecho, yo soy una buena persona. Yo siempre perdono a los que me ofenden. Yo soy una persona bastante humilde. Yo amo a todo el mundo. Yo no odio a nadie. Pero si tú no confiesas a Cristo como Señor y Salvador, por mucho que ames, Dios no está en ti y tú no estás en Dios. Porque esas dos verdades no se pueden separar. Hay personas que creen que porque son buenas, si existe algún Dios, ese Dios debe estar conforme conmigo. Porque aman, creen que tienen entrada al cielo. Pero no te equivoques. Aquí hay dos verdades que el apóstol Juan une y que no se pueden separar. El mismo Dios que dio su Espíritu para que tú confieses a Cristo como Señor y Salvador es el mismo Espíritu que produce el amor en ti. Por mucho que ames, si no crees en Cristo como Señor y Salvador, tú no estás en Dios y Dios no está en ti. Voy a parafrasear lo que dice el apóstol Juan en estos versículos. Yo, Juan, soy testigo de que Dios envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Yo lo escuché, yo lo vi, yo lo contemplé. A mí nadie me lo contó. De hecho, yo me recosté en su pecho. Yo lo que estoy escribiendo, dice el apóstol Juan, nadie me lo contó. Dios mismo me lo explicó. Por lo tanto, les llamo a que crean a mi testimonio. Es verdadero. Y mi testimonio es que todo aquel que confiesa a Jesús como el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él permanece en Dios. No te equivoques, por favor, no te equivoques. No porque seas una buena persona, Dios está en ti y tú estás en Dios, sino que tienes que también confesar a Cristo como el Señor y el Salvador de tu vida. Quizás te preguntas, ¿qué es lo que es confesar a Cristo? Confesar a Cristo es colocar toda tu fe, tu confianza en su obra de salvación. Eso es confesar a Cristo. No tan solo creer que Cristo es Dios, sino poner toda tu confianza en su obra de salvación. ¿Amén? Entonces aquí hay una regla fundamental. No todo el que ama, Dios está en él y él está en Dios. Solo Dios coloca su amor en aquellos que son sus hijos, aquellos que confiesan a Cristo como Señor y Salvador. Seguramente con lo que acabo de decir van a haber dos tipos de reacciones en este auditorio. Quizás has perdido la confianza en tus propias fuerzas. Quizás has perdido la confianza en tus propias obras con lo que acabo de decir. Pero no te aflijas, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Déjame decirte que si amas, estás amando como el mundo ama, de una forma bien egoísta. Pero si tú colocas tu confianza en Cristo para salvación, Dios estará en ti y tú estarás en Dios. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo. Confiésalo como tu Señor y como tu Salvador. Ten la confianza en aquella cruz. Y también, seguramente usted y la mayor parte de ustedes son aquellos que han puesto su confianza en el Señor, en esa obra, en esa cruz. ¿No es así? Y a ti también te tengo algunas palabras para ti. Ten confianza. Ten confianza en la obra del Dios. Dios está en ti y tú estás en Él. Por lo tanto, puedes amar como Dios ama. Puedes amar como Dios ama. Nuestra fe de repente fluctúa, no somos exponenciales en nuestra fe, de repente fluctúa, pero ten presente, muy presente lo que el apóstol Pedro le dice el Señor al apóstol Pedro. El Señor pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Pedro toma la iniciativa y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es Dios quien nos salva. Es Dios quien nos salva. Es Dios que nos trae a Cristo. Es Dios que nos hace confesar a Cristo.
como Señor y Salvador. Es Dios quien reproduce su amor en nosotros. Ama a tu prójimo como fuiste amado. Amén. Y por último, ¿cómo sé que permanezco en Dios y Dios permanece en mí? Dios nos ha dado de su Espíritu, Dios nos hace confesar a Cristo como Señor y Salvador, y ese mismo Espíritu nos hace permanecer en amor. El apóstol Juan termina esta parte diciendo, versículo 16, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Aquí está la obra completa de la Trinidad. El apóstol Juan dice, hemos llegado a conocer. ¿Cómo ustedes han llegado a conocer el amor? ¿No es contemplando aquella cruz? ¿No es contemplando aquella cruz donde fuimos perdonados? Esa era la máxima manifestación del amor de Dios. El apóstol Juan dice, nosotros hemos conocido y hemos creído. Hemos creído. ¿No es esa la obra interna que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones? ¿No es así? ¿No es el Espíritu Santo quien produce el querer como el hacer y también coloca su amor en nosotros? ¿No es así? Por lo tanto, todos nosotros, junto con el apóstol Juan, decimos, Dios es amor. Dios es amor. Mi pregunta es, como Dios es amor, como Dios te mostró su amor, como Dios reproduce su amor en ti, ¿cuál debe ser tu respuesta? Permanece en amor. ¿Puedes hacerlo? Por supuesto. Porque Dios nos da todo aquello que Él exige. ¿Te fijaste lo que dije? Dios nos da todo aquello que Él exige. Dios nos pide amar, pero Dios nos muestra su amor, reproduce su amor en nosotros y luego nos dice, ámense. ¿Podemos hacerlo? Sí podemos, poniendo nuestra confianza en su obra, no en nuestras propias capacidades. Permanezcamos en amor. Termino con 3 consejos prácticos que no son nuevos, la verdad, que lo he estado diciendo toda la predicación. Medita, consejo 1, medita diariamente en aquella cruz, hermanos. Que tus pensamientos estén anclados a esa cruz. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Que la cruz sea el centro de tus pensamientos. Que en la cruz esté tu confianza. Que en aquella cruz estén los pilares que constituyen tu vida familiar, tu vida devocional. Recuerda que allí fuiste amado. Que tus pensamientos estén en esa obra externa que Dios hizo. Contempla la cruz, contémplala. Medita en ella constantemente, de día y de noche. Consejo 2. Depende y obedece al Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo. Fíjense lo que está diciendo, ha sido derramado en sus corazones el amor de Dios. Pide al Espíritu Santo entonces que renueve tu corazón constantemente. ¿Quién hace eso? Pide al Espíritu Santo que te capacite a amar a los otros como Él ama. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Yo no lo hacía. Yo no le pido al Espíritu Santo, Señor, ayúdame a amar, Señor, renueva mi corazón constantemente. Mis oraciones estaban dirigidas a otro lugar, pero ya sé que deben ser parte de mis oraciones. Constitúyeme, por favor, Espíritu Santo, cada vez a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Permite que el Espíritu Santo guíe tus decisiones, tus acciones, tus pensamientos. Permítelo. Siempre vas a tener la voz del Espíritu Santo diciéndote qué hacer. Reconoce tu necesidad constante de ser guiado por el Espíritu Santo. El Señor Jesús dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis
en mi amor. Que el Espíritu Santo guíe tus pensamientos a través de su palabra, tus acciones, lo que dices, lo que dejas de hacer. Y por último, ama a los demás como fuiste amado. Ama a los demás. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Practica el amor sacrificial en tu familia, en tu iglesia, con tu prójimo. Busca siempre reconciliarte, busca siempre perdonar. Muestra siempre la gracia de Dios que ha tenido contigo. No muestres otra cosa. Dios ha tenido gracia para contigo, muéstrala. Que siempre la gracia sazone todo lo que tú haces. Sé intencional en servir a los demás. Sé intencional en relacionarte con las personas que constituyen tu iglesia. Hace amistades, hace lazos. Participa activamente en tu iglesia. Congrégate, porque aquí el Dios invisible se vuelve visible. Aquí, con mayor razón, Dios mostrará su amor para contigo. Iglesia de Cristo, Iglesia Bíblica Cristo Admirable, tenemos un 2025 por delante y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Debemos permanecer en el amor de Dios. Debemos permanecer en el amor de Dios, pero confiados en que Dios nos provee de ese amor para que nosotros lo derramemos a nuestros hermanos. Inclinemos nuestros corazones para orar al Señor un momento. Oh amado Padre, gracias.